Yo estoy seguro que, como fue hace, creo que un año atrás que les conté algo, ya creo que la mitad se les olvidó. Pero igual voy a tratar de no contar lo mismo, porque esa es la gracia. Y como hay uno que otro nuevo por acá, voy a ver de, ahora les voy a compartir la pantalla. Me alegra de tener suficiente público, porque lo más entretenido siempre después es la discusión. Eso es lo que a mí me gusta más, porque uno con eso aprende. Entonces, primero que nada, tienes que decirme si se ve la pantalla. Sí, se ve. ¿Ya? Ahí se ve bien. Ok, para los que son nuevos, ¿ah? Le puse miembro, ¿qué es lo que es este grupo de minería ética? Donde ustedes saben, el jefe es Sergio, ¿está claro? Y lo puse como destacados, ¿no es cierto? Miembros del Instituto de Ingenieros de Mina, del Colegio de Ingenieros, de la especialidad Mina y Metalurgia, Colegio de Geólogos, y después un montón de otras asociaciones que tienen que ver con minería, SESCO, Voces Mineras, Women in Mines, Red de Ingenieras, agrupaciones, y después están y muchas buenas amigas y amigos. Y en ese último grupo estoy yo, en los amigos. Así que para centrarlo nomás en que no, para el que sepa que está en la reunión correcta, eso es todo. Esto es fácil porque me dijo Sergio, haz un update. Entonces parece que le puso update nomás y ya todos sabían de qué es lo que iba a hablar. Sí, hemos conversado harto de esto, pero les voy a mostrar un poquito y les voy a mostrar que tengo en este caso dos gorritos sobre los que les voy a decir. Uno se llama Low Carbon Chile, SPA, y el otro es la Asociación Chilena del Hidrógeno. Así que de eso les voy a contar un poco. Y la pregunta, ¿por qué estamos acá nosotros, no es cierto? Es porque estamos encerrados con COVID. Y a todos le estamos diciendo, lávense las manitos, enciérrense y vamos bien. Pero se nos está olvidando que con esto no podemos trabajar, o hay muchos que no salen a trabajar. Así que tenemos una recesión que se viene, no menor, pero lo que nos convoca hoy día es la tercera ola, el tsunami que viene detrás, que es el cambio climático. Y es el que tenemos que tenerle un poco de ojo. Yo no sé quién está a cargo de los micrófonos. Sergio, ¿tú podrías ver? Para tener solamente una presentación y no dos o tres. Sergio, tienes que apagar los micrófonos. Oh, hay uno que no lo puedo apagar. Puro Carrasco. ¿Qué pasa? Alguien tiene el micrófono abierto. El único que lo puede apagar es Sergio Demetrio. Sí. He tratado, pero el único que tengo abierto es de Fernando Pucci, me parece, pero Fernando... Búscalo más abajo, no Sergio, para que no tengamos tanta discusión al mismo tiempo. Sí. Ya está cerrado ya. Ahora okay, sí. Perfecto. Oye, esto se llama Trending Topic. Si tú ves en Google Trends, hace, no sé, miren, ahí 10 años atrás, hidrógeno no lo sabía nada. Y esto es a nivel mundial, ¿no? Google Trends, que te está mostrando que todos están cachando algo del hidrógeno. Por lo tanto, se publica mucho, se hace mucho. Esta mañana, mi amiga Ángela mandó el Mercurio de hoy un recorte que dice Magallanes acelera su paso para convertirse en uno de los focos mundiales de hidrógeno verde. O sea, la República Independiente Magallanes quiere liderar en esto. Y eso es importante. Arturo Carrasco, por favor, cierra tu micrófono, que no se escucha nada. ¿Lo logras hacer? Gracias. Ok, entonces, la presentación de hoy la quiero dividir en estas 4 partes. Les quiero hablar sobre la economía y las deficiencias y sobre la sustentabilidad. Les quiero comentar sobre las energías que consumimos y qué consecuencias tiene esto ahora. Lo interesante es revisar el potencial de generación renovable que tenemos en Chile. Y después les quiero conversar sobre la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, porque esto es algo nuevo, por lo menos hace un año atrás no lo teníamos, y hemos trabajado bastante en este punto. Entonces quiero primero que nada presentarme. Yo soy socio gerente de Low Carbon Chile, hacemos proyectos de hidrógeno y también soy director de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Y para los que no me conocen voy a pegar así una pequeña pincelada al currículum. Yo soy ingeniero químico de la escuela, de la Universidad de Chile. El doctorado es en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania. Y les quiero demostrar nomás, esta universidad es tan antigua como la Universidad de Chile. En 1825 es la universidad técnica más antigua de Alemania. El postdoctorado es en Wisconsin-Madison, en Estados Unidos.
nosotros nos dedicamos bastante a lo que es la eficiencia energética, por lo tanto yo soy parte de la Asociación de Ingenieros de Energía, Association Energy Engineers en Atlanta. Ese de ahí es Al Tuman, el fundador de la AEE del año 74. De ahí soy parte de la Human Centric Lighting Society, por eso me dedico a lo que es iluminación, porque eso es muy importante para los seres humanos, tener la correcta iluminación. De ahí viene parte de nuestra energía. En el Colegio de Ingenieros, sí me conocen, Christian Hermansen ahí entregando un certificado, ¿no? Una distinción. Así que he trabajado ahí tanto en la especialidad de ingeniería química y biotecnología, como he tenido el honor de liderar la Comisión de Energía. Pero ahora último me he dedicado más a lo que es el hidrógeno y esos H2 Chile, y soy lejos el más viejo del lote, ¿eh? Porque son todos cabros jóvenes, bien interesante eso, y sigo ligado a la Universidad de Karlsruhe, lo que sí hace 9 años se cambió el nombre, ahora se llama Karlsruhe Institute of Technology. Al fin dejaron de lado la palabra universidad porque nunca se decidieron que eran universidad, ella era una escuela técnica antigua, y obviamente hoy en día es una de las más prestigiosas en Alemania, y tiene muchos fondos para investigación y están como locos con el hidrógeno, y yo le estoy dando la pasada para que la puedan venir a gastar acá. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que hagamos investigación y desarrollo en Chile. Ok, este año empezó entretenido con el Congreso Futuro, donde me tocó hacer una presentación sobre hidrógeno, que fue bien entretenido, y el resto ha sido difundir este mensaje en diferentes medios. En febrero, el ministro Jovet, ¿no es cierto?, nombró a unas cuantas personas como embajadores del hidrógeno verde, y desde ahí que mi amigo Juan Guillermo me trata de colega, que está por ahí, con Guillermo Espinosa, así que ahora estamos de colega. Pero la gracia está que eso sí ha sido obviamente mucho más trabajo, pero entretenido. Y les voy a contar un poquito de eso, de la labor específica, porque en ese grupo que ustedes ven ahí hay unos cuantos ingenieros también, ¿eh? Está, por ejemplo, Eduardo Frey, está Marcos Lima, está Eduardo Vitrán, Pedro Pablo Errázuri, jefe de EFE, así que en ese grupo de embajadores habemos unos cuantos desde el lado de la ingeniería. Bueno, ustedes ven, ha tocado hacer varias cosas en difusión de lo que es hidrógeno, pero de eso no se puede vivir, ¿no? No pagan nada en esas cosas, así que algo hay que hacer, y por eso que les muestro nomás, nosotros nos dedicamos a lo que es la eficiencia energética, pero también hacemos cosas en hidrógeno. Acá hay algo entretenido que ya les voy a contar en algún momento, Acción Patagonia, por eso que está nuestro amigo Emilio Guinubet desde de Punta Arenas, ¿no es cierto? Porque queremos ver formación de capital humano, hacemos proyectos de agua, que es hacer agua potable, ¿no es cierto? O desalinización sin usar químicos. Vive Eco lo que hace es reciclaje. Tenemos en la quinta región unas 10 máquinas en cada una de las estaciones de Metroval que recogen tanto aluminio como PET. Y hoy día lo que les voy a contar son actividades que hacemos bajo Low Carbon Chile, que esa es la empresa de la que estoy mostrándoles ahora. Quiero mostrarles ahora un par de láminas sobre la H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. En este momento creo que somos 40 empresas y 45 socios profesionales. Yo soy parte de los socios profesionales, y quiero destacar acá, para que ustedes lo vean, que tenemos la cadena del hidrógeno completa. Tenemos hasta mineras, Sumitomo, Antofagasta Minerals, Anglo American, también Molimet son socios, empresa. Obviamente que están todos los eléctricos, está Colbún, AS Gener, estoy buscando acá Engie, ¿no es cierto? Enel, todas las grandes eléctricas están metidas acá, y obviamente los que venden combustibles también, Copeco, Enex, ¿no es cierto? Tenemos de tecnología grandes empresas como Siemens Energy o ABB, ¿no es cierto? Ellos son Air Liquide o Linde, que son en el mundo los manejadores de gases, así que tenemos un aspecto bastante transversal. El directorio que tenemos a partir de este año, por los siguientes 2, lo preside Hans Kuhlenkamp, y ustedes ven que somos una mezcla entre socios empresa, y ese, por ejemplo, la Olivia Hoyts es vicepresidente, ella de Colbún, la Asunción Borras es de Engie, Luis Arras es de AEGENER,
Rodrigo Pineda es de Cummins Chile. Estos son los mayores fabricantes de motores diésel en el mundo, pero están metidos en hidrógeno verde. Y acá ven ustedes a Andrés Alonso como socio empresa Antofagasta Minerals. Así que estamos bien representados en ese directorio para lo que está pasando en este mundo. Me voy a saltar eso. Los objetivos para este año: estimulación de la demanda, porque acá siempre tenemos el problema del huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a ver una oferta si no hay demanda? Estamos manejando bastante lo que es financiamiento, o sea, conseguir financiamiento para estos proyectos. Hemos tenido varias reuniones con bancos grandes internacionales para poder financiar, porque acá va a ser mucha inversión. Obviamente la regulación, hay muchísimo que hacer todavía, hay del orden de 160 reglas a las que de alguna forma atañen el hidrógeno, y cada una disparada por todos lados. Entonces eso tenemos que ver que la regulación lo permita, porque un poquito lo dijo Sergio, hoy en día el hidrógeno es un químico peligroso, y lo maneja entonces el Ministerio de Salud. O sea, no está pensado para andar en la calle. Y todo ese tipo de cosas tenemos que cambiarlo. Recién con la nueva ley de eficiencia energética se declaró el hidrógeno como un combustible, y de ahí en adelante uno puede hacer algo con ello. Alianzas y crecimiento organizacional. Trabajamos bastante para este punto relevante que es la Estrategia Nacional del Hidrógeno, porque esto había que consensuarlo, hacerlo, así que nos tocó muchas sesiones trabajando en esto. Hemos tenido en el Senado sesiones con la Comisión de Minería y Energía y la de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología. El 8 de octubre es el Día Internacional del Hidrógeno. Y ustedes se preguntarán por qué. Es re simple, ¿eh? Lo que pasa es que el peso molecular del hidrógeno es 1,008. Entonces el 10 del 08 es el 10 de octubre en americano. Por lo tanto, el 10 de octubre celebramos el Día Internacional del Hidrógeno. Esto es una humorada. Ustedes ven ahí al ministro Jovet con el gorrito, y que es igual al gorrito que me mandó a mí, el que tengo ahí atrás. Es igual al que tiene ahí ahora como embajador. Tengo un gorrito. Ok, hemos hecho como H2 Chile mucha difusión, ¿no es cierto?, en televisión, en radio, en todo lo que sea, para ir mostrando qué es lo que estamos haciendo. A nivel mundial pudimos participar en la COP25, hacer un side event de hidrógeno, algo que nunca se había hecho en la COP. Así que fue bueno. Ya no la pudimos hacer en Chile, lo teníamos todo listo acá, pero no la pudimos hacer, se hizo en Madrid, pero logramos con grandes personalidades hacer este side event sobre hidrógeno por primera vez en la COP. Hemos hecho mucha difusión, Misión Cavendish, el que quiera aprender algo de hidrógeno en castellano, que vea Misión Cavendish. Eso lo hicimos con el Club de Innovación y H2 Chile, y yo creo que es la colección más grande que hay de conocimiento sobre hidrógeno en castellano, porque hicimos del orden de 20 seminarios. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de gente que asistió? Este de acá fue el primero que pudimos hacer presencial en 2019, y después nos encerramos todos. Todo el resto fue virtual. Este fue el único que logramos hacer presencial y después nos agarró el COVID. Tenemos alianzas internacionales con, por ejemplo, la Asociación Escocesa, con la Asociación Española de Hidrógeno, pero obviamente en España también existe la Fundación de Aragón, que no es la misma, ¿no es cierto? Hemos hecho una alianza con la Asociación Australiana de Hidrógeno. También los australianos están manejando y empujando mucho lo del hidrógeno. Y estas otras son cooperaciones con la Asociación Argentina de Hidrógeno, la brasileña, la mexicana recién se creó, y la de Perú creo que tiene un mes o algo así de antigüedad. Ahí también le hemos estado ayudando a hacerlo. Esto que nos ha permitido que alianzas internacionales como esta, este proyecto se llama Green Iceland en Mallorca, es una isla y se quiere enverdecer. Y ustedes ven ahí por el montón de estampillitas la cantidad de empresas e instituciones que colaboran, y la gracia está que nosotros somos parte de este consorcio. Entonces H2 Chile está recibiendo plata de la Comunidad Europea para hacer algo similar, y lo queremos hacer en la isla de Chiloé. Si se hace en Mallorca, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en Chiloé? Así que es un gran logro que hayamos logrado plata internacional. Ok, esa es la presentación de H2 Chile. Vamos ahora al contenido de lo que yo les quería contar, y les voy a contar primero algo sobre economía y cuál es el problema que tenemos ahí. A ver, la economía como tal regula con precios todas las transacciones que hay entre productos, bienes y servicios que son recursos escasos o limitados. Cuando algo es limitado le ponemos un precio.
¿no es cierto? Y yo digo, son tantas gallinas por tantos chanchitos y tanto maíz, le pongo un precio. Esos son los bienes y servicios. Ahora, el problema está que hay también que son los bienes económicos y esos se llaman bienes escasos, y esos tienen un precio. Pero por otro lado, hay bienes libres en la economía, que son los bienes no económicos. Esos no tienen ni dueño ni precio. Por ejemplo, la luz del sol, el mar, el aire, etcétera, no requieren un proceso productivo, por lo tanto son libres, no tienen precio, o sea, cuestan exactamente huevo, cero. Entonces, claro, el aire, el mar y la tierra, ¿no es cierto? Si no cuestan nada, tenemos un problema porque no son infinitos. El aire, por grande que era, no es infinito, el mar no es infinito, la tierra no es infinita. Y ahí es donde tenemos nosotros nuestro gran problema de que hemos hecho uso y abuso de estas supuestamente recursos infinitos. Y eso nos lleva a este problema de conciencia. Y eso es lo que estamos hablando acá. Yo les muestro que hay un Día Internacional de la Tierra, nada más que eso, y es importante, ¿no es cierto?, que nos concentremos en qué es lo que estamos haciendo con esta Pachamama, porque no es infinita. Y ahí es donde viene la conciencia en forma internacional de qué tenemos que hacer con estos recursos finitos. Y ahí aparece la palabra sustentabilidad. Y de eso les quiero hablar, porque la sustentabilidad tiene estas tres patitas, que es la patita social, la económica y la ambiental. Si falta alguna de las tres, esta mesa queda coja y se cae. Entonces, no es solamente la parte ambiental, sino que tiene que ser un negocio, porque si no nadie lo hace, y tiene que ser también socialmente aceptable. Ok, para eso para ver esa medida existen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y quiero hablarle dos láminas nomás acerca de eso, porque me tocó en el 2018 en México hacer un curso, tuvimos toda una semana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, así es la forma como uno aprende acerca de estas cosas que si no, las ve solamente como unas estampillitas, pero es importante el Acuerdo de París que nos lleva a que respetemos el medio ambiente, pero no solamente eso, tiene que ver con fin de la pobreza, y lo que nosotros vamos a hablar hoy día de hidrógeno tiene que ver con este punto de acá, el 7, que es energía asequible y no contaminante. O sea, todas las acciones que estamos haciendo a través del hidrógeno tiene que ver con este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Hay una cierta institucionalidad. En Chile también existe, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, existe un Consejo Nacional, y eso tienen que saber ustedes, todas estas cosas de la COP, eso son compromisos internacionales que son compromisos políticos. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que preside esto, porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que hace estas promesas, ¿no es cierto?, a nivel mundial, nos vamos a portar bien, y eso lo hace un Ministerio de Relaciones Exteriores. Y él tiene que apoyarse entonces en otros ministerios para que estas cosas se cumplan, lo que a nivel internacional esto se prometió. ¿Okay? Entonces, el Acuerdo de París es algo absolutamente histórico, porque que se hayan puesto de acuerdo en algo 195 países o partes es algo que hasta ahora no se ha repetido. Entonces, es bien importante el hecho que hay estos acuerdos internacionales. Tiene que ver el compromiso que tiene Chile también, ya lo ratificó el 2018, o sea, tiene fuerza de ley. Tenemos este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tenemos que reducir nuestras emisiones, y eso les voy a mostrar un poquito, y tenemos un compromiso de incrementar el financiamiento, eso es internacional, porque la pregunta es quién paga la cuenta. Ahorro energético no es gratis, que después sea muy económico, sí, pero hay que invertir. Entonces, una de las mediciones es la huella de carbono, y para que nos quede claro, es el carbono, no el carbón. Entonces, todo lo que son emisiones de CO2, de metano, los NOx, ¿no es cierto? Estos todos tienen su parte en el cambio climático, en el efecto invernadero. Así que se trata de reducir todos los gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces son varios, no es solamente uno. Entonces la pregunta es, tenemos que reducir las emisiones directas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de los combustibles, las emisiones indirectas por consumo o distribución de energía, y otras indirectas. O sea, tenemos que tener cuidado de que también hay emisiones indirectas en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno se hace un plan.
y dice yo tengo ciertas contribuciones. Eso es lo que se llaman los famosos NDC, que es la contribución nacional determinada. Está en inglés. Entonces, cada país promete cumplir ciertas metas, ¿no es cierto? En este caso, dijimos carbono neutralidad al 2050. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos? ¿Cuál es nuestro problema de las emisiones? Y esto es importante saberlo porque al final, estamos hablando acá porque las energías, el uso de energía produce más de 3/4 de todas las emisiones CO2. ¿Ya? El sector eléctrico coopera con más de un 30%, el sector transporte con más de un 21%, la industria, dentro de la industria en Chile el 7% es minería. ¿Ya? O sea, es relevante lo que hacemos en minería. Entonces, de todas estas partes tenemos que ver cómo reducimos las emisiones y ustedes ven ahí una E, esto se llama CO2 equivalente, porque todo lo ponemos por toneladas de CO2, pero el metano, por ejemplo, tiene 23 veces más poder de efecto invernadero que el carbono. Por lo tanto, es re importante quemar el metano. Ustedes ven en las extracciones de petróleo, siempre tienen estas llamas, ¿no es cierto? Tienen unas antorchas. Es porque es mucho mejor quemar el metano, el gas natural que no se que quede CO2 y no como metano. Pero óxido nitroso, etcétera, etcétera, todas estas cosas tienen sus medidas equivalentes al CO2. ¿Okay? Así que este es el escenario. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos que llegar, dijimos que queremos llegar a carbono neutralidad al 2050. Entonces, si nosotros no hacemos nada, el escenario de referencia, business as usual, vamos a seguir aumentando nuestras emisiones. Pero nos comprometimos nosotros a ser neutrales. Neutrales significa llegar a cero. Y hay dos formas de hacerlo. Primero, reduciendo, ¿no es cierto?, las emisiones y las otras capturándolas. Esto verde de abajo es la captura en bosques. Ahí queremos fijar el CO2 en forma de madera. Y tenemos una serie de medidas que tenemos ahí preestablecidas hasta el 2050. Lo principal es eficiencia energética, edificación sostenible, también es eficiencia energética en edificación. Industria sostenible es eficiencia energética en la industria. Si nos sumamos todas juntas, el 49% de todas las medidas que nos propusimos tienen que ver con eficiencia energética, casi la mitad. Pero hoy día vamos a hablar, la eficiencia energética es absolutamente un habilitador, ¿no es cierto? Y es muy económico porque los proyectos son muy rentables. Pero hoy día vamos a hablar sobre este 21% que es el hidrógeno. O sea, en nuestros compromisos estamos diciendo el hidrógeno nos va a ayudar a descarbonizar y por lo tanto no deja de ser un 20%. Y por eso que estamos hablando del hidrógeno, porque nos va a permitir descarbonizar nuestro uso energético. Horacio creo que tiene una pregunta. Dale nomás, Horacio, entre medio. Aprovecho a tomar un sorbo de café. Toma un sorbo de café, pero conviene un poquito. Oye, referente a la absorción del CO2 con CO2 equivalente, estamos viendo que gran parte de la absorción del carbono es en el mar también. ¿Hay algo ahí que quieran ver con el mar? Por ejemplo, aquellos animalitos que absorben el carbono y lo tiran como excremento al fondo. Tienes toda la razón, Horacio, gracias por la pregunta. No está en ninguna parte de las medidas, porque acuérdate, como nos dice nuestro amigo Gastón Fernández, nosotros estamos mirando siempre para la cordillera, no hemos mirado para el mar, no miramos el maritorio. Y tú tienes toda la razón, la mayor absorción de CO2 lo hacen los bichitos en el agua, ¿no es cierto? Crecen, esos absorben CO2, ¿no es cierto?, en forma de conchas. Parece que tengo ahí una. En forma de conchitas, y esas se depositan en el mar. Entonces, esas deposiciones calcáreas es la forma como más del 50% del CO2 que está en el aire se absorbe. Nuestro problema es que le hemos metido tanto CO2 al aire que el mar no nos alcanza para eso. Pero todo el fitoplancton es muy impresionante lo que captura de CO2, porque simplemente estos bichos crecen, hacen sus conchas y después cuando se mueren se precipitan. Y ese carbonato de calcio queda en el fondo del mar. Y ahí es donde tenemos nuestros pequeños problemas con acidificación del mar,
esos pequeños cambios de pH cambian las conchas. Y uno ve, por ejemplo, si uno compara ese fitoplasma que tenemos de hace como 200 años, que andaba buscando de las conchas que hay o del fitoplasma, se ha puesto cada vez más delgado. O sea, ese fitoplancton está capturando cada vez menos CO2. Es un problema, pero tiene razón Horacio, no está en ninguna de estas medidas. No estamos mirando el maritorio, se nos olvidó. Ojalá que en la siguiente... No, mira, hay cosas bien interesantes ahí, sino que son unas especies de medusas que son de alta profundidad, que salen, que absorben el CO2 y lo convierten no en conchitas, sino que en feces. Y las feces son muy pesadas y se van al fondo, y eso se queda en el fondo del mar. Correcto, correcto. Ahí hay mucha absorción y por eso que hay que tener cuidado con el mar, porque nosotros tenemos el grave problema que el plástico que estamos tirando se va rompiendo y esas partículas no son distinguibles del fitoplancton y los peces se comen eso, porque son partículas que están dando vueltas, no las huelen. Entonces ahí tenemos un problema grave con el plástico y eso es la gran parte del oxígeno que nosotros estamos respirando no viene de los bosques, los verdecitos que tengo ahí, sino que vienen del mar. Y eso es una realidad. Mira, hay una cosa ahí, lo que ha causado la mayor cantidad de muerte es el plástico en las bahías, sobre todo después de la fiesta. Sí, señor. Porque ahí quedan como unos pescaditos de plástico que van navegando, se los comen y se mueren los pájaros, y se mueren los bichos. Son los preservativos, que son gran cantidades. Así es, así que cuidado con tus pingüinos. Erwin, perdona, acaba de salir un artículo hace unos días sobre el tema que está preguntando Horacio. La explicación de las eras glaciares la están dando a través del CO2 que absorbe el mar. Lo que pasa es que empiezan a ¿cómo se llama?, absorberlo y se van cubriendo con hielo. Y después que se cubren con hielo, ya no pueden absorber más. Entonces, la Tierra completa se empieza a enfriar. O sea, el mar cumple una situación muy importante, pero como tú indicas, primero son edades muy grandes, o sea, periodos muy grandes, y no ha podido equilibrar la cantidad de CO2 que nosotros le estamos poniendo a la atmósfera. Me parece que eso amplía un poco la pregunta de Horacio. Sí, que tiene toda la... Mira, nuestro gran ciclo del CO2, no estamos desviando el tema, pero creo que es bueno explicarlo. El ciclo del CO2 demora más o menos 1 millón de años, en que el CO2 del aire obviamente se absorbe en el agua. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el agua mineral, el CO2 que está en el agua, ¿ya? Eso está ahí. Y eso entonces se calcifica, porque para eso hay calcio también, y tenemos las conchitas, y en algún momento las conchitas van a dar un volcán y salen arriba de nuevo. Pero eso se demora 1 millón de años. Y nosotros, con el carbón, el petróleo y el gas natural que sacamos de algún lado, eso lo estamos, en un par de siglos, lo estamos liberando nuevamente. Y se demoró 400 millones de años. Entonces ha sido muy rápido. La naturaleza no es capaz de tragárselo todo. Entonces con bosque se puede hacer, pero el mar es mucho más grande. Pero tú ves acá, es cierto que no estamos mirando como Estado o como sociedad el mar todavía. Y eso es un problema. Bueno, ese tema lo dejamos pendiente para otra presentación. Sí, sigamos, sigamos. Sigamos, ya. Calla, okay. Sergio. Lo que les quiero decir que el hidrógeno es un habilitador claramente para la neutralidad, carbono neutralidad. Vamos ahora a la parte de energía, que es lo que me interesa a mí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos con eso? Bueno, yo soy catete en esto, Sergio, quiero a la gente dejarle claro que la potencia no es lo mismo que la energía no es lo mismo que la potencia, pero la energía es la capacidad de realizar un trabajo, por ejemplo, levantar una piedra. Pero la potencia es qué tan rápido lo hacemos, es el flujo de energía en el tiempo. Entonces, cuando yo estoy diciendo, mira, instalamos tanto, no sé, por megawatt, eso no tiene nada que ver con los megawatt hora, que son los que realmente producimos. Y por eso quiero dejarles claro que la energía entregada es la potencia multiplicada por el tiempo en la que tenemos. Entonces, suena extraño, ¿eh? Pero les quiero decir, nosotros, por ejemplo, la electricidad la vendemos en paquetes.
en unos paquetes de 3.600.000 joules, así se vende el precio, ¿no? Como los huevos se venden por docena. Nosotros pagamos en las cuentas nuestras tantos pesos por kilowatt hora. Para que sepan, el kilowatt es una K chiquitita, significa kilo. Watt es del señor Watt, se escribe con mayúscula. Y en el diario ustedes ven cualquier cosa. Es multiplicado por hora, no dividido. Entonces, yo puedo, si quiero ahorrar, yo puedo ahorrar en los kilowatts con tecnología o puedo ahorrar en las horas apagando la luz. ¿Ok? Ahora, para que estemos claros, al nivel domiciliario, tenemos pesos por kilowatt hora, pero en las subastas públicas lo estamos dando en dólares por megawatt hora. De esos son los precios que siempre estamos hablando. También se vende mucho la energía en forma de energía química, ¿no es cierto? Entonces le ponemos otros precios, por ejemplo, cuando vendemos la gas licuado, leña o hidrógeno, le ponemos cuánto cuesta, cuántos pesos por kilo. El gas natural, por alguna razón extraña, se vende como volumen, ¿no es cierto? Son pesos o dólares por metro cúbico normal. Las gasolinas, queroseno, lo estamos vendiendo por litro. El carbón se vende por toneladas. Y el gas natural, por alguna razón en el mundo, se vende por millones de BTU. Pero es más o menos como que el precio del cobre es en libra, que es una costumbre o mala costumbre chilena. Ok, quiero nada más que para dejarles claro las unidades, energía se mide en joules, con mayúscula, el señor Joules, potencia con W o W, James Watt, la temperatura es una K mayúscula, por eso que cuando le ponemos kilowatt no podemos ponerle con mayúscula porque sería Kelvin Watt. El voltaje está claro, es del señor Alessandro Volta, y amperaje del señor André Marie Ampère, para que se acostumbre. Ahora, vamos un poco a las denominaciones, porque nosotros estamos trabajando con muchos ceros, porque estamos hablando de un montón de cosas de energía. Entonces quiero dejarles claro de que la potencia domiciliaria, por ejemplo, está en kilowatt. Ustedes tienen más o menos unos kilowatts de potencia en la casa. Potencia industrial podrían ser 500 kilowatts o 1000, ¿no es cierto? 1.000.000 de watts, por lo tanto estamos en megawatt. La potencia instalada en Chile la medimos en gigawatt y el potencial que tenemos está en terawatt. Para que les quede claro y después yo les pueda decir cosas, estamos nosotros trabajando, hablando de kilos, de megas, de gigas, de tera, de peta y de hexa. Y esto nada más que para no poner tantos ceros, es de puro flojo nomás. Y como ejemplo se los pongo ahí. Una vela tiene una potencia de más o menos 1 watt. Nosotros como personas estamos del orden de 70 watts. Esa es la cantidad de la potencia, la energía por unidad de tiempo que nosotros necesitamos, comer. Porque si no, nos morimos. El empalme eléctrico, ya le decía, del orden de 4 kilowatts, un empalme eléctrico industrial megawatt, una planta generadora, pueden ser 300, 400 o 500 megawatts, estamos del orden del giga. La potencia eléctrica instalada en Chile son 25 gigawatts, ¿ya? Pero para no volver a ser. Yo les voy a mostrar que el potencial renovable de Chile es del orden de terawatt, y esto es lo más grande que hay, porque esta sería la demanda energética total a nivel del mundo. En todo el mundo, si lo tenemos constante, esta es la potencia que el mundo entero consume. O sea, toda nuestra sociedad, todos los combustibles, todo lo que estamos usando, ese es lo que se gasta en el mundo, ¿ya? O sea, serían 16 terawatts multiplicado por la cantidad de segundos que tiene el año, si quiero, en energía. Les quiero hacer un repase por el origen de las energías, porque esto es bueno, porque estamos hablando de energías renovables y no renovables. Tenemos en la geotermia el calor inicial que traían todas estas moléculas que se juntaron a un planeta llamado Tierra. ¿Ya? Cada meteorito que pega, en alguna parte queda esa energía cinética al final queda en forma de energía térmica dentro de la Tierra. Es bonito porque es una energía continua si nosotros la queremos cosechar, ¿no es cierto? En la Tierra existen los elementos nucleares de fisión, uranio, torio, lo que ustedes quieran. Y estos elementos radiactivos siguen siendo radioactivos y sigue habiendo la fisión en la Tierra. ¿Y esa energía dónde va? A la temperatura. Lo que sí nosotros hemos hecho es que hemos ido a buscar el uranio, lo hemos concentrado, lo ponemos en un tarro y tenemos nuestra energía nuclear. Pero no es otra cosa que fuimos a juntar las piedras que eran
elementos de fisión. ¿Ya? Después tenemos la energía gravitacional entre la Luna y la Tierra, que nos da la energía maremotriz, eso de que las mareas suben y bajan, porque estamos hablando ahora de maremotriz también, eso tiene que ver con la energía gravitacional entre Luna y Tierra. O sea, esa energía viene de algún lado y la Luna se nos está alejando de a poquito. Pero no se preocupe, ninguno de nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se nos va alejando la Luna de la Tierra. Pero esta es variable, altamente variable. Ustedes saben, todos los marinos saben, marea alta, marea baja. Y después viene acá nuestro gran reactor nuclear que hace fusión de hidrógeno a helio, que se llama Sol. Ese nos da tanto la energía solar, la energía eólica, la undimotriz, ¿no es cierto? Esta tiene que ver con las olas en el mar. Obviamente toda nuestra hidroelectricidad, toda nuestra biomasa viene de ahí. Y también de lo que estamos hablando ahora, la biomasa que se fosilizó, ¿ya? Que es el carbón, el gas, etc. Ahora, estas de acá son las bonitas porque la gloriosa Endesa, ¿no es cierto?, nos hacía hidroelectricidad y era bonita, era continua. Madera también podemos quemar en forma continua y lamentablemente esto es muy fácil y muy flojo. Yo puedo quemar todos los combustibles que se me ocurra en forma continua. En cambio, estas de acá son variables, esencialmente variables en el día, ¿ya? O en la hora, en el segundo, lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué hacemos como Chile nosotros? Nosotros somos muy pobres en energías fósiles, así que las importamos. Y aquí actualicé el número un poco, creo que Sergio, bueno, para ti son $10.400.000 al año que nos gastamos. 10.400 millones de dólares. Esa es la plata que sale de Chile todos los años. El último dato que existe es el 2019. Así que son más de 10.000 millones de dólares que estamos quemando en Chile. Y tenemos suficiente energía, pero esto es más barato. Porque es más barato nomás. Entonces nosotros importamos petróleo crudo. La ENAP lo que hace, toma este petróleo crudo y lo separa en diferentes fracciones, en diésel, gasolina, etcétera, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que más o menos la mitad del diésel tenemos que importarlo como diésel. Nuestra capacidad de refinerías no alcanza. Después nos estamos gastando casi $1.000 millones al año en carbón, estas pilas de carbón. Estamos importando nuestro gas natural en dos formas, como gas natural licuado a través de mejillones, ¿no es cierto? Y acá. Y también estamos importando algo de gas propano, gas licuado. Normalmente la ENAP es la que nos provee del gas licuado, pero no es suficiente, así que otros 250 millones al año que importamos de gas licuado. Importamos también amoníaco. Esto es importante porque esto es lo que NAEX usa para los explosivos. Compra amoníaco, hace urea, que son los fertilizantes, ¿no es cierto? Y todos los explosivos. Así que ahí es donde estamos gastando nosotros todos los años $10.000 millones y esa plata se va todos los años afuera. ¿Okay? Entonces hablemos de transición energética y para que no nos confundamos de nuevo cuánta electricidad estamos usando nosotros en Chile. Y ustedes ven que hay una diferencia entre energía y electricidad, porque la electricidad es solo el 22%. De toda la energía que consumimos en Chile, solo el 22% es electricidad. Así que sí es importante, pero no es lo más importante porque más del 50% son derivados de petróleo. Usamos algo de biomasa, esto es bueno porque esto es nacional, pero el gas natural lo estamos importando, el GLP ya les mostré, o sea, esto sería autónomo, esto sería made in Chile, todo el resto lo estamos importando. Entonces, lo importante es no concentrarse en descarbonizar la matriz eléctrica, sino que debemos descarbonizar la canasta energética completa. Y la canasta son todas estas cosas, todo junto, no solamente la matriz eléctrica que tenemos acá, que suena siempre muy importante, pero no lo es. Parece que, no sé si deme un segundo, parece que me salté eso para dejarles claro, de que en toda la parte que es transporte, es hoy día 100% combustibles. La industria del hierro, el acero, es 80% combustible y un poquito electricidad. La agricultura es muy poca electricidad, casi todo combustible, etc. Entonces, nosotros tampoco no vamos a poder electrificar todo. Por lo tanto, vamos a usar combustibles, vamos a seguir necesitando nosotros combustible, pero la gracia está que sean combustibles que al usarse no emitan CO2. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nuestra energía renovable? Bueno,
Nosotros tanto podemos tener nuestra electricidad renovable, ya les mostré hidro, solar, lo que sea, pero también tenemos combustibles renovables. No nos olvidemos de la biomasa. Nosotros podemos hacer biocombustibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, Brasil hace muchísimo bioalcohol para los autos. Estados Unidos también hace su bioalcohol, pero de maíz, no de azúcar, biodiesel, etc. Y acá tenemos el hidrógeno verde como uno de los combustibles renovables. Y a partir del hidrógeno podemos hacer, por ejemplo, amoníaco verde o todos los combustibles sintéticos verdes, los así llamados e-fuels, ¿ya? Los combustibles verdes. Yo creo que esto lo saben ustedes, pero quiero recalcarlo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos nuestra energía del sol en forma de radiación electromagnética. Las plantas lo guardan como energía química, ¿no es cierto? Y con eso nosotros podemos comernos eso y tenemos energía cinética para movernos, y también podemos hacer electricidad, pero también, o sea, no solo eso. La pregunta es cómo se almacena. El problema es cuando tenemos acá un problema que la demanda no es constante y la generación no es constante, la pregunta es cómo almacenamos esa electricidad. Y les quiero mostrar muy claro de que la respuesta no es única, sino que va a depender de la capacidad de energía que necesito guardar, cuánto y por cuánto tiempo. Entonces, si yo voy a guardar la electricidad por un par de milisegundos o un segundo, voy a usar capacitadores, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil que use, pero si ya estoy en minutos o en horas, voy a usar baterías, ¿no es cierto? La típica batería que tenemos en los autos, de plomo ácido, o todas las baterías de litio, si ustedes quieran, pero están en el orden de horas, ¿ya? Hoy en día, en el mundo, la electricidad sobrante se guarda como energía gravitacional, pump hydro storage. Me sobra electricidad, la mando arriba al cerro y después cuando la necesito la bajo de nuevo y la turbino. También se guarda bastante en cavernas como aire comprimido. Pero si ya lo quiero guardar por semanas o meses, no queda otra cosa que guardarlo en forma de moléculas. Y acá una de ellas sería el hidrógeno. O sea, para grandes cantidades de energía sobreestacional, ¿no es cierto? Estamos hablando de terawatt horas, entonces van a venir las moléculas. Quiere decir que la de respuesta, ¿qué es lo que uso tecnología para almacenar? Depende. Si son orden de magnitud de horas, voy a usar batería. Pero si ya esto se me pasa a días o semanas, voy a usar pump hydro storage. Y si necesito hacerlo interestacional, voy a usar hidrógeno. Entonces ahora por primera vez viene la palabra hidrógeno, que la pregunta es ¿de dónde sale? Entonces les voy a mostrar qué es lo que pasa hoy día en el mundo, de dónde sale el hidrógeno. El hidrógeno se hace de producción dedicada, la mayor parte es del gas natural, ¿no es cierto? Que es el metano, CH4, como le saco los 4H, ¿no es cierto? Y el C, que lo que hago, lo quemo y lo tiro para el aire. Eso es lo que se hace para sacar hidrógeno. Y el resto se hace de carbón. Casi nada de electricidad, ¿no es cierto? Un poquito del aceite, pero de aquí vienen prácticamente 70 millones de toneladas de hidrógeno al año, ¿ya? Eso es lo que se hace. Ahora, por ejemplo, de la generación de cloro, que también se hace en forma electroquímica, y la de soda cáustica, hay un byproduct que también es el hidrógeno y se suman a unas 48 millones de toneladas al año de hidrógeno. Entonces, ¿para qué se usa eso? Bueno, solamente hoy en día para usos químicos, en la refinación, para hacer amoníaco, prácticamente nada para transporte, y ahí donde queremos verlo, para hacer metanol, para hacer reducción directa también de metales, calor. Ustedes ven que esas son hoy día las aplicaciones. Y ahora quiero hablarle de plata. ¿Qué significa eso? 117 millones de toneladas al año. Lo multipliquemos por, qué sé yo, $1.50 el kilo, estamos en 250 billions por año. Ese es el orden de magnitud que tiene el negocio del hidrógeno. Pero prácticamente es para autoconsumo, es poco lo que anda en la calle. Lo que se mueve un poco son estas 31 millones de toneladas de amoníaco, ¿no es cierto? Que es el NH3. Tomo 3 H's, le pongo un nitrógeno del aire y tengo amoníaco. Así de fácil. Y esos son 180 millones de toneladas al año, lo que se usa de amoníaco
para todo lo que son fertilizantes y o explosivos. ¿Okay? Entonces estamos partiendo nosotros de este orden de magnitud de las 70 millones de toneladas y lo que queremos es usar este químico, usarlo, por ejemplo, para transporte, ¿ya? Que hoy día no se usa. Entonces hay que crear esta nueva industria. Entonces, ¿qué es lo que dicen los gurús? ¿Para dónde va la micro? Es que el mercado mundial hoy en día de hidrógeno, que estamos por acá, ¿no es cierto? En los siguientes 30 años se va a multiplicar por 10. ¿Y para qué? Porque va a tener nuevos usos. Para la generación, almacenamiento, para el transporte, gran cantidad lo queremos poner para transporte, calefacción residual, para la industria. Entonces, estos son todos nuevos usos que se le estamos inventando el hidrógeno para descarbonizar. Y lo que se provee es que la demanda final del 2018 de energía va a ser cubierta por el hidrógeno, un 18% de la demanda energética mundial. Esto genera un mercado de 2,5 trillions. Son cifras grandes, ¿eh? Se va a generar un mercado de exportación en el mar, ¿no es cierto?, en barcos de 300 billones de dólares, y nosotros queremos ser parte de esto, como Chile. Ahora, el hidrógeno tiene un montón de mitos, ¿no? El primero es ese. Quiero mostrarles, ¿no es cierto?, que fue la primera respuesta que me dio mi señora cuando dije, ¿estás con hidrógeno? ¡Pum! Me dijo. Oye, no, si no es pum, esta cuestión se usa para otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué explotó el Hindenburg? ¿No es cierto? Es la primera pregunta que todos me dicen. Esto es lo que está en la memoria colectiva en 1937, porque había periodistas sacando fotos ahí. Pero resulta que ese nunca explotó. El Hindenburg se quemó rápido. Y de hecho fue en 35 segundos. Eso no es una explosión, se quemó y la gente que murió es porque saltaron de esa altura abajo. ¿Ya? Y hay una teoría que la pintura de aluminio que tenía este bichito fue la que se incendió en medio de una tormenta, etc. Así que nunca explotó. El otro que me decía mi señora, pero ¿esto qué pasa con la bomba de hidrógeno? Bueno, la bomba de hidrógeno tampoco no existe. Esto también es un mito, porque nunca la bomba ha sido de hidrógeno. Entonces hay una diferencia entre H2 y 2H. La bomba era de deuterio. Entonces, sí, es una bomba nuclear, pero nunca tuvo hidrógeno, sino que tuvo deuterio. Que tiene, ¿no es cierto? El deuterio tiene tiene otro peso molecular. Y hoy en día, las bombas estas, las termonucleares, se usa tritio y también litio. Entonces, de nuevo, nunca fue una bomba de hidrógeno, sino que a lo sumo fue una bomba de deuterio, y ahora van a ser bombas de tritio y de litio. ¿Ya? Pero eso está en la memoria colectiva. La pregunta, ¿qué es lo que es el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, no en la Tierra. El 75% de la materia visible que ustedes pueden ver de noche, eso es hidrógeno. Ahora, todos nosotros como seres humanos somos 10% hidrógeno, ¿cierto? Porque somos como 90 y tanto por ciento agua y el 11% del agua es hidrógeno. Así que nosotros estamos constituidos en una buena parte de moléculas de hidrógeno. ¿Ya? Eso somos nosotros como seres humanos. El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, ¿no es cierto? Es inflamante, sí, pero no es irritante ni tóxico. Pero sí es asfixiante, o sea, si se me desplaza el oxígeno, sí que tengo problemas. Y tiene una cierta de propiedades, si quieren un poco, la densidad relativa es muy bajita. Es un 14avo de la del aire. O sea, cuando yo tengo escapes de hidrógeno, sube de inmediato, porque el aire es muy pesado. El aire pesa 28 y esto pesa 1. La viscosidad es la mitad del aire, la difusividad es mucho más grande que la del gas natural, o sea, se mezcla mejor. Y la conductividad térmica es muy buena. No aísla, sino que es buena conductividad térmica, 7 veces la del aire. Ahora, ¿dónde está el hidrógeno que no lo veo? Bueno, ahí tenemos nuestro gas natural, que es CH4, y de ahí se hace el hidrógeno gris. O sea, le saco esos 4H al gas metano, y el C del CH4, estoy hablando de acá, ¿no es cierto? Ese lo quemo y lo saco por la chimenea. ¡Pum! Eso se llama, así es como se hace el hidrógeno hoy en día, que es este químico y se vende en botellas. Una botella que contiene 1 kilo de hidrógeno y pesa 80 kilos. Una maldita botella. La otra fuente que hay es el agua, el H2O.
Es de ahí donde queremos sacar nuestro hidrógeno verde y para eso necesitamos electricidad, ¿no es cierto?, para hacer la electrolisis. Y eso es el hidrógeno verde, el que se hace a partir del agua con electricidad renovable. ¿Okay? Y un resumen muy corto de qué es lo que se trata. Hoy en día yo puedo generar hidrógeno verde en forma, si ustedes quieren, en forma continua, en que en el cátodo junto mi hidrógeno, ¿no es cierto?, y en el ánodo el oxígeno. Entonces todo lo que tengo que hacer a esta celda tengo que meterle agüita. Y tomo electricidad renovable, ¿no es cierto?, continua, y con eso, con esta energía que estoy poniendo acá, se la estoy transmitiendo al final al hidrógeno. Normalmente el oxígeno no lo guardo, sino que lo boto. ¿Por qué? Porque tengo un 21% de oxígeno en el aire que es gratis. Entonces, para que quede claro, el hidrógeno verde se genera mediante esta electrólisis, utilizando como insumo solo electricidad renovable. ¿Ya? Es el atributo. Entonces, las renovables nos permiten, a través de la electricidad, ¿no es cierto?, aportar a la flexibilidad del sistema eléctrico. Yo puedo guardar electricidad en esa forma. Y los productos, que les quede claro, son hidrógeno y oxígeno los que salen. Ahora, por un lado tengo la electrólisis, que lo que hago es tomar agua y electricidad, un poquitito de agua, es muy poca el agua que se necesita, es electricidad, y lo separo en hidrógeno y oxígeno, y yo esto lo puedo revertir. Y eso lo revierto en una celda de combustible. ¿Ya? Esto lo puedo, entonces, ¿qué es lo que hace? Me genera electricidad de vuelta. Y eso es lo que uso, por ejemplo, en forma motriz. Yo les había hablado recién que está el hidrógeno gris. Hay un hidrógeno dando vuelta que se llama azul, que es cuando esto no lo libero, y esto quizás lo van a hacer, es guardarlo debajo de la alfombra, es meterlo en cavernas, el CO2. Entonces se llama azul, porque el CO2, en vez de tirarlo al aire, lo voy a guardar. El verde es verde, y hay una definición. Es verde solo si tiene una generación de CO2 menor de 36,4 gramos por megajoule. No se preocupen de eso, pero es el 40% de lo que se hacía hasta hoy día. O sea, dice, si yo reduzco el CO2 en un 60%, esto se llama verde. Esa es la certificación que tiene. Pero la idea es hacerlo justamente de energía renovable. Ok, vamos al punto 3, que es el potencial de generación renovables en Chile, que es lo que nos interesa a nosotros, que es lo que tenemos de ofrecer al mundo. Entonces, la pregunta aquí hay un estudio de la GIZ, también uno de la Corfo, pero por alguna razón siempre estuvieron mirando para el norte, ¿eh? Donde había sol, y se les olvidaba la República Independiente Magallanes, que tiene un potencial extraordinario eólico. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos todas las cosas, y eso fue lo que hice acá, sumar la solar fotovoltaica, la solar concentración solar de potencia, lo que acabamos de inaugurar, las energías marinas, no nos olvidemos, no deja de ser, tenemos hartas costas en Chile. Tenemos después el viento onshore, la que está en el territorio, y ahora aquí les estuve sumando todas las 126 gigas que hay en la Patagonia. Hay algo de geotermia, eso no es fácil, y hay algo de biomasa, pero yo llego a 2.180 gigawatts. Eso significa que tengo 80 veces la potencia eléctrica instalada en Chile. O sea, tenemos 80 chiles comparado con lo que tenemos hoy día. Entonces podemos decir, ya vamos a crecer en Chile algo en electricidad, pero creo que nos sobra muchísimo para la exportación. ¿Cuánto es el potencial ahora en hidrógeno? Les voy a mostrar esto, quizás algunos lo han visto. Nosotros hicimos una publicación en mayo del 2020 con Hans Kuhlenkampf, y después yo hice una en Fertilizer Focus, que fue este año en abril, y sacamos la cuenta que Arabia Saudita, que es hoy día gran exportador de crudo en el mundo, 2,7 billones de barriles, estos son los 159 litros, ¿no es cierto? Si yo quemo este crudo, llego a 16,5 exajoule por año. Si lo hago electricidad, ¿no es cierto? Si tomo este crudo y lo paso por un genset, voy a perder 2/3 en polución y 1/3 como electricidad. Entonces, la energía térmica son 16,5, pero la electricidad que soy capaz de generar son 5,6 exajoule por año. Con el potencial que yo les mostré la potencia, pero tienen diferentes factores de planta. La eólica es un 25,
concentración solar en 75, etcétera, tengo que multiplicar por las horas posibles en el año, llego a 6,1 petas 10 a la 15, pero el orden de magnitud puede ser 200 millones de toneladas de hidrógeno teóricamente en el año. O sea, eso es 3 veces lo que se hace en el mundo hoy día. Si ese hidrógeno lo quemo, voy a llegar a 22,1 exajoule. Si lo pongo en esta celda de combustible que les acabo de mostrar, que tiene un 55% de eficiencia nomás, voy a tener 12,1 exajoule. Quiere decir que del potencial que tiene Chile en electricidad es el doble que lo que está saliendo de Arabia Saudita. Eso es lo interesante. Ahora, la diferencia está que esto es verde y esto es polución. Entonces, y esto se les va a acabar, y esto no se nos va a acabar a nosotros porque el sol va a seguir viéndose el viento de las olas. Ahora, si esto lo convertimos a amoníaco, son 110 millones de toneladas. Yo les mostraba que hoy día en el mundo se producen 180. Si todos los barcos del mundo usaran amoníaco como propulsión, ¿no es cierto?, verde, necesitamos 1 millón de toneladas por día. O sea, son 360 millones de toneladas al año. Desde Chile las podemos hacer. Nosotros podríamos descarbonizar absolutamente todos los barcos del mundo en estos motores pesados. Por eso que les quiero mostrar el potencial no deja de ser interesante. ¿Ok? Me parece que les había mostrado, pero esta es la cadena del valor que tiene el hidrógeno desde las energías renovables, ¿no es cierto? Yo los puedo mandar a algún lado, puedo hacer el hidrógeno, y lo que queremos concentrarnos en movilidad, que serían los típicos, los camiones, minería del rajo, minería subterránea, transporte pasajero, lo puedo almacenar, lo puedo mezclar con el gas natural. O sea, puedo enverdecer el gas natural que tenemos, pues respaldo zona, puedo generar electricidad de nuevo con todas las pérdidas, ¿no es cierto? O meterlo en las redes. El otro, usarlo como materia prima. O sea, que usemos nosotros nuestro hidrógeno, nuestro amoníaco y hacemos nuestros explosivos, nitrato de amonio, o todos nuestros fertilizantes en vez de importarlos. Y la gracia sí es que nosotros podemos exportar y tenemos puertos para exportarlo. De hecho, el amoníaco en Mejillones tenemos un puerto para importar en las mismas instalaciones para exportarlo. No hay una diferencia. Ahora, por ahí siempre han dicho, pero estamos tan lejos del mundo, que pucha, que el transporte. Bueno, aquí McKinsey sacó la cuenta, cuánto costaba llevar hidrógeno líquido, con la licuefacción todo, a Japón. Entonces estamos compitiendo, por ejemplo, con Australia, que está manejando eso. ¿Con qué precio llega Australia hasta, por ejemplo, Yokohama? Bueno, la producción son $2,2 por kilo. La distribución, que es el liquefacarlo más la distancia en barco, son $1,2 y llega a 3,5. La gracia es que nosotros acá en el norte tendríamos costos de 1,4. Un poco más costo de transporte, ¿cierto? Porque estamos más lejos, pero al final llegamos más barato a Japón que lo que llega a Australia. Eso es lo interesante, que nuestros costos de producción son tanto más bajos que, a pesar de tener un poco más transporte, sí podemos llegar en forma competitiva ahí. Entonces, eso es interesante porque tenemos diferentes formas de llegar. Seguramente como hidrógeno líquido va a ser difícil, va a demorar unos años tener la tecnología, pero ya llegar como amoníaco sí se puede más fácil, porque la infraestructura está. Hay otras formas de llevarlo, pero eso lo podemos conversar después. La idea es que este es un mercado global bastante grande y nosotros queremos tener una fracción de eso. O sea, se va a mover en el mundo muchísima plata. Yo les hablaba de los famosos 200 billones de dólares y ojalá que Chile pueda capturar una parte de ese mercado. ¿Qué estamos haciendo concretamente en Chile? Quiero mostrarle un par de proyectos que obviamente hace un año atrás no se los podía mostrar, en el norte, en el centro y en el sur. Ahí les quiero mostrar, por ejemplo, veamos una minera que sería Anglo American. Anglo American se propuso descarbonizar sus minas y esto lo están haciendo no en Chile, sino que en Sudáfrica. Y lo están haciendo acá en Mogalaf, Vena, que es una mina de platino. ¿Y por qué es importante? Porque el platino es parte de los catalizadores para los electrolizadores. Entonces ellos lo que están haciendo es hacer andar uno de estos camiones con celdas de combustible y hidrógeno, ¿no es cierto?, para descarbonizar estos camiones. Tenemos un proyecto grande en Chile también, pero ellos están avanzando como empresa. Junto con Engie está Anglo American trabajando en esto. Y en Chile, Anglo American también ya está empezando, no es que no haya empezado, sino que en las tórtolas
están haciendo de fotovoltaico, que esto está acá cerca de Santiago, hacer hidrógeno verde y usarlo en una grúa de horquilla. Y en lo que el remanente lo van a meter a la red. Pero aquí estamos haciendo algo bastante concreto y es bien interesante porque son proyectos pilotos y aquí estamos trabajando con la Serna Geomin y también con el Centro Nacional de Pilotaje, porque estas cosas hay que empezarlas de cero. Hay que ver cómo funciona, hay que tener gente. Entonces es entretenido porque ya aquí ustedes ven una minera está haciendo, aunque sea empezando con algo chiquitito, que es una grúa de horquilla. ¿Por qué grúa de horquilla? Porque esta es la aplicación más grande que hay en el mundo para vehículos de hidrógeno. Hay del orden de 35.000 grúas de horquilla funcionando 24/7 con hidrógeno. ¿Por qué? Porque la repostación es muy rápida y no tiene emisiones. Por eso que esto es la aplicación en el mundo más grande que hay hoy en día ya para el hidrógeno. Quiero mostrarle una bonita volada, que es este proyecto H-Oasis, ¿eh? De TCI-Com, porque es entretenido esto lo que uno puede hacer en el norte. Fíjense ustedes acá, al lado de acá tengo, no sé si lo ven, tengo Antofagasta. Ya. Tengo Antofagasta al lado de acá, acá está la desalinización, la desaladora de Minera Escondida. ¿Ya? Por aquí va. Entonces aquí saco el agua, ¿no es cierto?, lo llevo a la mina. Entonces tengo acá también el gasoducto que va desde Mejillones a Taltal, pasa por acá. Y tengo el acueducto, ¿no es cierto?, que va a la mina. ¿Ya? Y tengo un gasoducto también. Entonces, la idea, y eso es instalarse en el camino, Antofagasta al lado de acá, ahí está el puerto y la minera. Y ahí está este proyecto H-Oasis. Entonces es simpático este proyecto porque es grande, del orden de 2,5 gigawatts en solar, para, por un lado, generar electricidad, pero la idea es generar, tiene parques solares 3 gigas, esto sería lo más grande en el mundo. Lo más grande que existe hoy día es en la India con 2,5 gigas, son unas cuestiones inmensas y grandes. Pero la idea es usar el agua usando el acueducto que viene de la Escondida, ¿no es cierto? Y usar el gasoducto. Entonces la idea es poner 2 plantas, ahí lo veo, ya. Planta de hidrógeno, hacer una planta de amoníaco también, y ya que tenemos suficiente calor residual, hay una planta de biogás y se usa, son 2.000 hectáreas de invernadero. Bien bonito el proyecto para específicamente frutillas, creo que era el cultivo que más rendimiento le daba. Y lo otro son los árboles. Estos son los pistachos, los mismos que Gastón Fernández quiere poner. También están pensados ahí porque dan mucho más plata por kilo. Entonces son cultivos arbóreos. Entonces lo bonito es que también tiene una piscifactoría. Con esos residuos, ¿no es cierto?, se abonan los invernaderos. Así que bien entretenido, un proyecto totalmente integrado de enverdecer el desierto. ¿Por qué? Porque uno tiene energía. Entonces la gracia es el hidrógeno, mandárselo a Escondida, ¿no es cierto?, por el gasoducto. También la idea es poner una hidrogenera, el que quiera pasar por ahí, pero la idea, el gran consumidor, obviamente es la mina con sus camiones. Entonces la idea es, por un lado, tener esta fotovoltaica y el otro es enverdecer el desierto. El otro ejemplo, el que está más avanzado, que quiero mostrarle, ahora me voy bien al sur, a la Patagonia, es este proyecto HIF, Highly Innovative Fuels, en Magallanes, que es un proyecto de la empresa AME, es Andes Mining Energy, con Enel Green Power, eso pone en plata. La gracia está que se consiguieron un comprador del producto y ese es Porsche, el off-taker. Siemens Energy va a poner la tecnología, los molinos eólicos son de Siemens Gamesa, ENAP colabora con el personal, ExxonMobil hace parte de lo que es el proceso de producción. Ustedes lo ven acá, lo que se va a hacer con el H2 verde, se quiere hacer metanol verde y hacer gasolina sintética, son e-fuels. Esto lo va a comprar Porsche, va a comprar gasolina verde para ponerlo en sus autos, los autos viejos que tiene. Y esta semana se publicó en grande otro proyecto cerquita, que es el de HNH, que lo que va a producir es amoníaco en la región de Atacama. Entonces ellos consiguieron ahora finalmente un contrato de quién les compra el amoníaco producido acá con viento. Por eso que se publicó esta semana, porque en eso estaban buscando el cliente que les comprara este producto.
Entonces no deja de ser entretenido. Esto también, fíjense que son 1,8 gigas, o sea, son hartos molinos de poner ahí. Ahora, estos son cosas muy bonitas y ustedes ven, son proyectos grandes, pero no todo tiene que ser grande. Y acá tenemos nosotros la minera San Pedro, y se las voy a mostrar porque estamos trabajando ahí con Andrés. Así que no todo tiene que ser en grande y alguien tiene que empezar. Ahí tenemos tres proyectos. Uno es sacar el diésel de este generador y poner una celda de combustible, producir hidrógeno primero que nada, porque Andrés tiene una plantita de 3 megas fotovoltaica. El segundo lugar, queremos descarbonizar este, ¿cómo se llama? Creo que es alzador horizontal, donde está la gente se mueve una vez al día y están haciendo los hoyos para las tronaduras. Y el tercero sería este scooper, que tiene el mismo porte, ¿no es cierto?, que todos los scoopers que hay en la minería subterránea, también en Codelco. Entonces vamos a ir de un pequeño consumo de potencia, pero estacionario, a uno móvil, para terminar con algo más complejo, que es este bicho de acá. Entonces lo que les quiero mostrar no necesita ser grande, pero la gracia que tiene la minera San Pedro, que es parte del Centro Nacional de Pilotaje. Y si uno hace algo ahí, está certificado, si ustedes quieren, o probado en minería. Entonces, nuestro roadmap ahí es de ir de metas sencillas más desafiantes, es la implementación de hidrógeno verde in situ y kit de migración de diésel a fuel cells, pero no nos quedamos ahí, sino que la idea es que usemos el hidrógeno, si es que nos sobra, como un agente reductor y el oxígeno como un agente oxidante. Acuérdense, hay 9 kilos de oxígeno por cada kilo de hidrógeno que producimos y queremos meternos a ver si podemos influenciar la lixiviación acelerada de sulfuros secundarios. Eso es lo que queremos hacer en Minera San Pedro, así que quiero mostrarle también un ejemplo excelente de que no tienen que ser siempre los billones, esto puede ser con plata del bolsillo. El último capítulo que les quiero mostrar es la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde y sus perspectivas en la economía nacional. Ahora, Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde se puso de moda, y ustedes ven ahí los países europeos, por ejemplo, cada uno, Alemania está diciendo, ya, yo hago mi estrategia, voy a tener 5 gigas de electrolizadores y le pongo 9 billones de euros. Bueno, los españoles dijeron, nosotros también, vamos a hacer 4 gigas y le vamos a poner 8,9 billones de euros. Hasta los portugueses dijeron, nosotros vamos a poner 8 billones de euros a desarrollar esto. Ustedes ven, hay compromisos grandes, de grandes platas en los diferentes países europeos porque dicen, para allá va la cosa. Ahora, en todo el mundo, ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo los proyectos que se están haciendo en el mundo. Esto ha tenido una dinámica impresionante, más de 200 proyectos. Hay comprometido en inversión hasta el 2030 100 billones de dólares. O sea, esto no es una moda pasajera, sino que aquí hay gente que le está metiendo muchísima plata. Y ya tenemos sobre 30 países que han lanzado sus estrategias de hidrógeno. O sea, esto es una moda, si ustedes quieren, pero está para quedarse, porque se le está poniendo plata en serio. Ahora, en Latinoamérica, me tocó participar ahí en uno de estos tantos seminarios, pero a nivel latinoamericano, Hydrogen Congress, Latinoamérica, Caribe, y se publicó un índice en Latinoamérica y el Caribe de hidrógeno. Está claro que Chile está liderando grande, ¿eh? Estamos ya, somos seguramente los más avanzados, pero es entretenido ver que en segundo lugar está Costa Rica y tercer lugar Brasil. Todos los otros están recién empezando, aunque Argentina tiene una ley de hidrógeno desde hace más de 10 años, pero no ha pasado absolutamente nada. O sea, ni siquiera han hecho el reglamento. Entonces, sí tienen una ley hace mucho tiempo, pero no han hecho nada. Entonces, los diferentes países se están alineando. Como digo, esto no es solamente una moda en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Y nosotros, como tenemos nuestra estrategia, hemos hecho bastante, pero todavía nos queda mucho por desarrollar. De hecho, estamos recién empezando con este negocio. Ahora, la Estrategia Nacional de Hidrógeno no es una cosa que se hace de un día para otro. La GIZ viene trabajando en hidrógeno desde el año 2014. Entonces se ha hecho un montón de cosas. El 2018, por ejemplo, se creó H2 Chile, se han publicado libros, etcétera, 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 hasta que en noviembre del 2020
se publicó la estrategia. Entonces, primero que nada, hay que ver el potencial, sensibilizar a la población, ver qué insumos se necesitan para tener una estrategia. O sea, esta cosa tampoco no se improvisa y se hace paso a paso. Creo que la había mostrado, nosotros trabajamos, me tocó personalmente trabajar acá en varias sesiones para que después el 3 de noviembre, ¿no es cierto?, el presidente Piñera y nuestro biministro, en aquel entonces era solo ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, mostraron la Estrategia Nacional del Hidrógeno. Ustedes la pueden bajar de la web del Ministerio de Energía, eso está público. Quiero mostrarles nada más que algunas láminas de eso. Lo principal es que ya en 5 años queremos tener 5 gigawatts, yo estoy mal ahí, 5 gigawatts de capacidad de electrólisis. Esto es harto, 5 gigawatts, construida o en desarrollo, y ya al 2030, o sea, solo 10 años, queremos tener el hidrógeno verde más barato del planeta, ¿ya? Más barato del planeta, y tener 25 gigawatts de hidrolizadores. Eso es lo mismo que tenemos ahora en todas las electricidades en este país. Entonces vamos a tener que duplicarlo en 10 años. Si se puede, sí, se necesita plata para eso, inversiones. ¿Qué es lo que se quiere hacer con eso? Hay 6 aplicaciones prioritarias que están definidas en la estrategia. Lo más simple es el uso en refinerías, porque hoy día el hidrógeno en Chile se usa en refinerías. Se hace hidrógeno gris, lo usa la ENAP, ¿no es cierto? Pero no sería mayor problema tecnológico cambiarlo y usar, aunque sea un pequeño porcentaje. ¿Por qué esto? Porque en Europa a las refinerías las van a obligar en los siguientes años a usar 5% de hidrógeno verde, 10%, 20%, etcétera, hasta que cambien completamente el hidrógeno verde. Eso significa que nosotros en Chile nos podemos ahorrar unos 200 millones de dólares en billones. Podemos tener amoníaco doméstico, en vez de importar el amoníaco como lo hacemos hasta ahora, podemos producirlo acá y eso significa unos 500 millones de dólares. Más importante o relevante es cambiar el diésel en los camiones mineros, porque eso serían 1,6 billones de dólares que nos podríamos ahorrar. Todos los camiones son del orden de 2, buses de larga autonomía, y también algo que es bastante fácil de hacer, inyectar hidrógeno verde dentro de las redes de gas natural. O sea, enverdecer un poco, disminuir las emisiones. La estrategia, la gracia que tiene es que adelanta el tiempo en que esto se produce. Porque normalmente nosotros podríamos esperar 10, 15 años hasta que el precio del hidrógeno baje, hasta que esto sea rentable, pero la estrategia lo que quiere es por lo menos en 5 años adelantar estas aplicaciones. Por eso se está trabajando en los camiones CAEX ya hoy día para hacerlo. En cuanto al negocio que esto representa, y son las exportaciones que podemos nosotros esperar en Chile, yo les he mostrado un poquito, seguramente lo más fácil de exportar es amoníaco verde porque la infraestructura está. Entonces ya podemos empezar en 5 años y esto sería más o menos 5.000 millones de dólares de exportación. Se vio quién quiere qué, ¿no es cierto? Europa está muy detrás de eso, después vendría China, Japón, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y en las exportaciones de hidrógeno verde sí que no van a empezar tan rápido, porque las tecnologías no están desarrolladas para eso. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo meterlo en un barco? Entonces se piensa que por ahí por el 2035, 2030, vamos a empezar a exportar. Pero esto tiene mucho más potencial. Entonces al final de esta estrategia se quiere llegar a unos 24.000 millones de dólares. Entonces es una oportunidad única para nuestro país, con un crecimiento anual de 15% en las exportaciones. Y ustedes ven, 33.000 millones de dólares es lo que está haciendo la minería hoy en día. Ahora, significa meterle mucho en inversión porque hay que hacer estas capacidades en gigawatt, en energía renovable, y se necesita ponerle plata. Se fijan acá, hasta el 2050, sobre 300.000 millones de dólares de inversión es lo que necesita esta industria. Entonces, esa parte es entretenida porque vemos una necesidad de invertir acá, pero los recursos los tenemos. Se ve un pic comparado con las inversiones mineras. Las que están proyectadas ahora, estaríamos por ahí, las inversiones mineras, que lo que dice Cochilco hasta el 2029, son más o menos de este porte, o sea, están como en 75.000 millones de dólares. Y para la industria del hidrógeno, bueno, estamos viendo que vamos a empezar en los siguientes años,
Pero acá viene el gran pic, ¿no es cierto? Son casi 100 mil millones de dólares de inversiones que hay que hacer. Eso es harto. Pero plata hay. De la Estrategia Nacional de Hidrógeno quiero mostrarles un cuadrito, porque la pregunta es cómo se va a manejar esto. La gobernanza. Entonces, en la gobernanza hay una parte que se llama un Consejo de Hidrógeno Verde, que es donde está el Ministerio de Energía, Medio Ambiente, Ciencia, etcétera, más unos representantes. Y en paralelo a eso están los embajadores, que están para generar tracción. Y esto se publicó en febrero. Ustedes ven ahí algunos personajes, y quiero mostrarle de qué se trata la labor esta. A mí me tocó esta parte que es Capital Humano, junto a Rosario Navarro. Rosario Navarro es vicepresidente de Sonda, también es directora de la SOFOFA, y tiene muchísima experiencia en lo que es el desarrollo de capital humano, porque la SOFOFA hace harto para desarrollar capital humano. Entonces, nuestra labor es generar capacidades nacionales para el crecimiento y operación de esta industria. Estamos viendo, hoy día tuvimos una gran reunión con el Ministerio para ver el perfil laboral de la gente que necesitamos para esto, porque son muchas, y ver cómo logramos, en estas décadas que tenemos, tampoco no son meses, son décadas, de tener el capital humano necesario para esta nueva industria. Y quiero darles orden de magnitud. Hay un estudio de la GIZ que dice, si nosotros cumplimos con la promesa que yo les mostré antes, las famosas, el descarbonizar Chile, vamos a estar del orden de 94.000 personas en esta industria. O sea, nada más que para portarnos bien y bajar nuestras emisiones, estamos hablando de que vamos a estar del orden de 100.000 personas. Ahora, McKinsey, en su estudio, les mostré un poquito de lo que era, dice, bueno, si nosotros vamos a empezar a exportar, la cosa se ve diferente. Necesito 30.000, al 2030 145.000, al 2030 ya necesito más de 400.000 personas especialistas en esta área. Y eso es un desafío no menor. Yo creo que conseguir los fierros, conseguir la plata es una cosa, y conseguir la gente es otra. Entonces, tenemos diferentes estudios. Ya les mostré, este es el primero, si cumplimos nuestra N, son del orden de 100.000. Depende de la estrategia que sigamos, pueden ser incluso 740.000 personas que necesitamos, y McKinsey saca este orden de magnitud de 500. De todas maneras son muchas, y no va a ser fácil. Yo me quedo con estas dos, y ese es el desafío que tenemos como embajadores del hidrógeno verde. Con esto quiero terminar con mostrarle unos principios que creo que es bien importante tenerlos. La agenda de la descarbonización son décadas, no es una cosa que pasa hoy día. Y lo que quiero dejar claro es el orden, el rango de importancia. Para mí, claramente, lo más importante es la eficiencia energética. ¿Ya? Esta es la energía más limpia que hay, la que no usamos. Esta es la parte mejor porque también es un buen negocio. Después viene el uso directo de la energía, de la electricidad renovable. Todo lo que podamos electrificar está bien. Pero no nos olvidemos de la calefacción solar renovable. No nos olvidemos que podemos hacer agua caliente sanitaria. No tenemos por qué estar quemando gas licuado. Podemos hacer buena refrigeración geotérmica o aerotérmica, ¿no es cierto? La podemos sacar del calor. Pero aquí no estoy hablando de geotermia de alta entalpía. Estoy hablando de la de baja, la que está debajo de los edificios, debajo de las casas de cada uno. Y en tercer lugar, dijero bien claro, ahí está la forma como acumulo electricidad renovable y cómo armo un negocio de exportación. Entonces quiero que quedemos claro que primero eficiencia energética de uso directo de todas estas energías renovables, ¿no es cierto? Y después nos vamos a este negocio. Entonces concluyo nomás que el almacenamiento a gran escala de la electricidad renovable en forma de hidrógeno verde y todos estos derivados que les mostré va a ser uno de los factores habilitantes para la descarbonización de toda nuestra canasta energética. Y la gracia está que va a ser suficiente para la exportación de energías limpias. Yo estoy seguro que es el futuro energético y económico de Chile. Y quiero terminar con esta frase, que es del presidente de la Comisión Futuro del Senado, que dijo: el hidrógeno verde no es solo un negocio, sino que se trata de la exportación de bienestar para la humanidad.